Mi marido me dejó y se fue con mi hermana. Ella pronto heredará un piso, y tú no eres nadie. Yo solo sonreí, y por la noche le envié una sola foto. 10 minutos después, ya estaba golpeando mi puerta, presa de una crisis de histeria. Sofía se despertó por el sonido de la puerta de entrada al cerrarse de golpe. Javier se había ido a trabajar sin siquiera despedirse. Se giró de lado, hundió la cara en la almohada e intentó volver a dormirse. Todavía quedaban 20 minutos antes de que tuviera que levantarse, pero el sueño no venía. En su cabeza daban vueltas las palabras que su marido le había dicho el día anterior. Otra vez a casa de tu abuela. ¿No crees que ya es suficiente? Se levantó y caminó descalza hasta la cocina. Encendió la cafetera. Fuera, una llovizna de octubre empañaba los cristales. Vivían en un piso de alquiler de un dormitorio, un cuarto en un edificio de los años 70. 5 años atrás, cuando ella y Javier acababan de casarse, aquel apartamento les parecía un nidito de amor. Ahora, era simplemente el lugar donde pasaban la noche. Sofía trabajaba como enfermera en el centro de salud del barrio. Turnos de 12 horas, un dolor de piernas constante y el olor a medicamentos impregnado en la ropa. Javier era jefe de obra en una empresa de construcción. Ganaba bastante bien, pero no lo suficiente para comprar una vivienda propia. Así que seguían alquilando aquel piso por 800 euros al mes. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de su madre. Sofía, no te olvides. Esta tarde nos reunimos en casa de la abuela. Hay una conversación importante. Ven a las 7. Sofía se sirvió el café en una taza. Las reuniones familiares en casa de la abuela Carmen no eran frecuentes, normalmente solo en las fiestas grandes. ¿Qué conversación importante podía ser? Le escribió a su madre. De acuerdo, iremos Javier y yo. La respuesta llegó casi al instante. Lucía ya ha confirmado. Estará toda la familia. Lucía era su hermana pequeña. Sofía tenía 32 años, Lucía, 27. 5 años de diferencia que parecían un abismo. Lucía siempre había sido la favorita de la familia. Llamativa, espectacular, con una larga melena pelirroja y un don para saber presentarse. Después de terminar sus estudios, empezó a trabajar como gerente en un salón de belleza. Vestía de forma provocativa, se maquillaba con colores vivos y siempre era el centro de atención. Sofía apuró el café y miró el reloj. Hora de prepararse para el trabajo. Se puso su bata blanca, se recogió el pelo castaño en una trenza y se miró al espejo. Un rostro común, algo cansado, sin maquillaje, salvo un poco de pintalabios. Tampoco tenía tiempo para más. El día en el centro de salud pasó volando. Como siempre, una cola interminable de paciente. Quejas, rellenar historiales. A las 6 de la tarde, Sofía apenas se tenía en pie. Llamó a Javier. ¿Te acuerdas de que hoy vamos a lo de la abuela? La voz de su marido sonaba molesta. Sofía, tengo cosas que hacer. ¿No puedes ir tú sola? Mamá ha dicho que es una conversación importante. Tenemos que estar juntos. Javier suspiró. Está bien. Nos vemos en la parada de metro a las 6:30. La abuela Carmen vivía en un edificio señorial en el centro de la ciudad. Un piso de 2 habitaciones con techos altos, suelo de parqué y ventanas enormes. El abuelo le había dejado aquel piso al morir 20 años atrás. Desde entonces, la abuela vivía sola. Tenía 75 años, pero se mantenía en buena forma. Hacía gimnasia cada mañana, iba a la compra y cocinaba para sí misma. Sofía y Javier subieron al 3er piso. Les abrió la puerta su madre. «Ah, ya estáis aquí. Pasad, pasad». En el salón ya estaban sentados su padre, Lucía y la abuela. Lucía llevaba un vestido rojo ajustado, el pelo suelto y un maquillaje intenso. Estaba sentada en el sofá, con una pierna cruzada sobre la otra, mirando el móvil. «Hola, Sofía», dijo sin levantar la vista. «Hola». Sofía se acercó a su abuela y le dio un beso en la mejilla. «¿Cómo estás?» «Pues aquí, tirando». La abuela sonrió, pero Sofía notó el cansancio en sus ojos. Javier saludó a todos y se sentó en un sillón junto a la ventana. Lucía levantó la cabeza, lo miró y sonrió. «Javier, me parece que has adelgazado. ¿Es que Sofía no te da de comer?» Javier soltó una risita. «¿Qué va? Todo bien. Mucho trabajo». Bueno, Lucía se pasó una mano por el pelo. «Si necesitas que te cocinen, yo sé hacerlo. Pásate un día». Sofía apretó los labios. Esos jueguecitos de Lucía no eran nuevos. Siempre coqueteaba con Javier, siempre buscaba una excusa para tocarlo, para sonreírle de una manera especial. Antes, Sofía pensaba que era simplemente el carácter de su hermana, su costumbre de coquetear con todos los hombres. Pero últimamente le parecía que había algo más. Su madre trajo café y una tarta. Todos se sentaron a la mesa. «Bueno», empezó el padre, carraspeando. «La abuela Carmen quería hablar con nosotros. Le cedo la palabra».
La abuela tomó un sorbo de café y dejó la taza en el platillo. Hijos míos, ya soy mayor. Tengo 75 años. Cualquier cosa puede pasar. Y he pensado que es hora de resolver el asunto del piso. El silencio se apoderó de la habitación. Todos se callaron. Incluso Lucía guardó el teléfono. Lo he pensado mucho, continuó la abuela. Sofía, ¿tú estás casada? Tienes a Javier. Sois dos. Pero Lucía está sola. Para ella es más difícil. Así que he decidido que el piso se lo dejaré en herencia a Lucía. Sofía sintió como si algo se encogiera en su interior. Miró a su abuela, luego a sus padres. Su madre sonreía, su padre asentía con aprobación. Mamá, es la decisión correcta, dijo su madre. A Lucía le hace más falta. Sofía ya tiene su vida hecha. Eso es, la apoyó su padre. Javier y ella lo tienen todo. Y Lucía vive en una habitación alquilada. Apenas llega a fin de mes. Lucía se levantó de un salto, se abalanzó sobre la abuela y la abrazó. Abuela, eres la mejor. Te quiero tanto. La abuela le acarició la cabeza. Bueno, hija, pero no te olvides de mí, ¿eh? Ven a visitarme. Claro. Abuela, vendré a verte todos los días. Sofía permaneció en silencio. La ofensa se le había atascado en la garganta como un nudo. No es que esperase el piso. No. Pero anunciarlo así, abiertamente y delante de todos, que una nieta era más importante que la otra, eso dolía. Javier miró a Lucía y después a Sofía. En su rostro apareció una expresión que Sofía no supo descifrar. Interés, cálculo. Bueno, pues brindemos por ello, dijo el padre, sirviendo brandy en unas copas. Por Lucía, por la abuela, por la familia. Todos bebieron. Sofía apenas probó un sorbo. Lucía resplandecía, parloteaba sin parar, haciendo planes sobre la reforma que haría, los muebles que compraría. ¿Y tú, Sofía, no te enfadas?, preguntó de repente Lucía, volviéndose hacia su hermana. Sofía levantó la vista. No. ¿Por qué iba a enfadarme? Bueno, por el piso. El piso es de la abuela. Ella decide a quién se lo da. Así se habla, intervino la madre. ¿Entiendes que es lo correcto? Sofía asintió. Solo quería irse, levantarse y marcharse. Pero se quedó, bebiendo café, escuchando las conversaciones, sonriendo cuando era necesario. Javier estaba inusualmente animado. Bromeaba, reía, contaba anécdotas del trabajo y no dejaba de mirar a Lucía. Sofía veía esas miradas. La quemaban por dentro. Cuando salieron a la calle, Javier encendió un cigarrillo. Caminaron en silencio hacia el metro. ¿Por qué pones esa cara larga?, preguntó él finalmente. Estoy cansada. Eso es todo. Venga ya. ¿Será por lo del piso? Va. No es para tanto. A nosotros nos va bien. Sí, claro. Además, tu hermana es una chica estupenda. La verdad es que a ella le hace más falta. Sofía se detuvo y miró a su marido. ¿Qué? Digo que Lucía está muy bien. Es guapa. Divertida. Va a tener suerte con ese piso. Javier, es mi hermana. ¿Y qué? Solo constato un hecho. Llegaron a casa en silencio. Javier se acostó directamente. Sofía se quedó en la cocina, bebiendo una infusión y mirando por la ventana. Por dentro, todo era un hervidero. Rabia contra sus padres, contra su abuela, contra Lucía, y una extraña e inquietante sensación por culpa de Javier. Las semanas siguientes transcurrieron como de costumbre. Sofía trabajaba, llegaba a casa, preparaba la cena, lavaba, limpiaba. Javier empezó a quedarse hasta tarde. Primero, una vez por semana, luego, con más frecuencia, decía que tenía un proyecto urgente que terminar. ¿Quieres que te lleve la cena al trabajo?, le propuso Sofía un día. No hace falta. Pedimos algo con los compañeros. Llegas muy tarde. Me preocupo. Sofía, no empieces. No soy un niño. Sé cuidarme solo. Ella se calló. ¿Qué podía decir? Lucía, en cambio, llamaba a menudo. Unas veces para pedir consejo sobre qué papel pintado elegir, otras simplemente para charlar. Sofía respondía de forma seca y breve. Su hermana fingía no darse cuenta de nada. Un sábado, Lucía propuso. Oye, Sofía, ¿por qué no venís Javier y tú a ver a la abuela? Ha hecho una tarta y nos invita. Estamos ocupados. Venga ya. Buscad un hueco. ¿O es que sigues enfadada conmigo? No, de verdad que estamos ocupados. Pero Javier, al oír la conversación, se animó de repente. Oye, ¿y por qué no vamos? Hace mucho que no veo a tu abuela. Y me encantan las tartas. Sofía lo miró, perpleja. Pero si tú odias estas reuniones familiares. Bueno, de vez en cuando no está mal. Además, lo pide Lucía. Fueron. La abuela, efectivamente, había hecho una tarta y le sirvió café. Lucía revoloteaba alrededor de Javier,
enseñándole fotos en su móvil. Javier, mira qué bolso me he fichado. ¿Crees que me queda bien? Precioso. A ti todo te queda bien. Lucía se rió y le dio un golpecito juguetón en el hombro. ¡Ay! ¿Qué de piropos me echas? Luego sacó otras fotos. Y este es el salón donde trabajo. ¿Ves qué decoración? Hicimos una reforma hace poco. ¿Tú entiendes de esto? ¿Verdad? Bueno, ¿por el trabajo? Algo sé. Pues aconséjame sobre cómo elegir bien los azulejos. Le prometí a una amiga que la ayudaría a reformar el baño. Hablaban y reían. Sofía, sentada junto a su abuela, se sentía completamente fuera de lugar. Noviembre trajo el frío. Una tarde, llamó su madre. Sofía, la abuela no se encuentra bien. Estoy con ella. Ven, por favor. Sofía lo dejó todo. Pidió un taxi y salió corriendo. La abuela estaba tumbada en el sofá, con el rostro grisáceo y la respiración dificultosa. ¿Qué ha pasado? Me mareo, susurró la abuela. Y se me duerme el brazo. Sofía llamó inmediatamente a una ambulancia. Los médicos llegaron rápido, la examinaron y negaron con la cabeza. Un ictus. Hay que llevarla al hospital. Urgentemente. Se llevaron a la abuela. Sofía fue detrás. Pasó toda la noche en el pasillo del hospital, esperando. Su madre se fue a casa, tenía que preparar la cena para su padre. Lucía ni siquiera apareció. Envió un mensaje al grupo familiar. Sofía, dime cómo está la abuela. Mañana me paso. Por la mañana, salió un médico. Tenía el rostro cansado y sombrío. Ha sido un ictus masivo. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Ahora está en la UCI. El pronóstico es reservado. Sofía sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Eso significa que puede? Puede que sí. O puede que sobreviva, pero se quede paralizada. ¿La edad? ¿Sabe? 75 años no es ninguna broma. Si sale de esta, necesitará cuidados las 24 horas. Sofía salió a la calle, llamó al trabajo para pedir un día libre y luego le escribió a Javier. Él respondió escuetamente, ánimo. Estoy en la obra. Hablamos por la noche. La abuela pasó 3 días en la UCI. Sofía iba a verla a diario. Sus padres se pasaban un rato corto. Lucía no apareció ni una sola vez. Al 4.º día, trasladaron a la abuela a una habitación normal. Estaba viva, pero el lado derecho de su cuerpo apenas respondía. Tenía el habla afectada, le costaba articular palabras. El médico le dijo a Sofía, si trabajáis con ella, con masajes y gimnasia, podría recuperarse, pero necesitará tiempo y paciencia. ¿Estás dispuesta? Estoy dispuesta, respondió Sofía sin dudar. 2 semanas después, le dieron el alta a la abuela. Sofía la llevó a casa y lo preparó todo para sus necesidades. Cada día, después del trabajo, iba a casa de su abuela, le daba de comer, la aseaba. Le ponía inyecciones y le daba masaje. Los fines de semana los pasaba enteros allí. Javier estaba descontento. Sofía, otra vez con tu abuela. ¿No crees que ya basta? Contratad a una cuidadora. No tenemos dinero para una cuidadora. Pues que paguen tus padres. O Lucía, ¿cómo va a heredar el piso? Que invierta ella. Javier, es mi abuela. ¿Y qué? No te ha dejado el piso a ti. Y mira cómo te desvives por ella. Sofía no dijo nada. No tenía fuerzas para discutir. Lucía aparecía una vez por semana. Traía fruta, se sentaba unos 20 minutos, parloteaba sobre sus cosas y se iba. Lo siento. Abuela, me tengo que ir a trabajar. Pero volveré pronto. La abuela la seguía con la mirada en silencio. Sofía veía la decepción en sus ojos. Diciembre cubrió la ciudad de nieve y escarcha. Sofía se despertaba cada mañana a las 6, se preparaba para el trabajo y por la tarde, en lugar de ir a casa, se desviaba hacia el piso de su abuela. Las llaves de la casa de su abuela ahora siempre estaban en su bolsillo. La puerta de entrada crujía, igual que 20 años atrás. Sofía se quitaba los zapatos en el recibidor, colgaba el abrigo y entraba en la habitación. La abuela solía estar sentada en su sillón junto a la ventana, envuelta en una manta, mirando el patio nevado. «Hola, abuela». Sofía le daba un beso en la mejilla, cálida y suave. La abuela giraba la cabeza e intentaba sonreír. El lado izquierdo de su cara obedecía, pero el derecho permanecía inmóvil. Podía hablar, pero con dificultad, buscando las palabras lentamente. Sofía lograba decir, «¿Has comido hoy?» La abuela asentía. La vecina, Gali, pasaba durante el día y le calentaba la sopa que Sofía había preparado la noche anterior. Pero no era suficiente. Había que ayudarla a lavarse, a ir al baño, cambiarle la ropa, darle las medicinas, hacerle el masaje. Sofía iba a la cocina, calentaba agua, sacaba un termo con lentejas de su bolso y le daba de comer a la abuela con una cuchara, con cuidado de que no se atragantara.
Luego fregaba los platos, limpiaba la mesa y ordenaba la habitación. Después de eso, comenzaba el masaje, 40 minutos de ejercicios para el brazo y la pierna derechos, que apenas se movían. Abuela, vamos a intentar doblar los dedos. Sofía le tomaba la mano, cálida e inerte, y masajeaba cada dedo. La abuela hacía una mueca de dolor, pero aguantaba. «Eres mi campeona», susurraba. Sofía sonreía, aunque por dentro se encogía de cansancio. Llegaba a casa a las 10 de la noche. Javier normalmente ya estaba durmiendo o viendo la televisión. Cenaba solo, calentando cualquier cosa en el microondas. No fregaba los platos, se acumulaban en el fregadero. «¿Otra vez has tardado?», decía él, sin apartar la vista de la pantalla. La abuela necesitaba ayuda. «Sofía, ¿hasta cuándo? Nunca estás en casa. ¿Tengo que hacerlo todo yo solo? Javier, no puedo abandonarla. ¿Y a mí sí puedes?». Se levantaba, se iba al dormitorio y daba un portazo. Sofía se quedaba en la cocina, mirando los platos sucios, sintiendo como algo se rompía en su interior. Pero, en silencio, cogía el estropajo y empezaba a fregar. A mediados de diciembre, llamó su madre. «Sofía, ¿cómo está la abuela?». «Poco a poco. Se va recuperando». Ya sujeta la cuchara con la mano izquierda. «Ah, qué bien. Oye, he estado pensando. ¿Y si buscamos a una cuidadora? Estás agotada. Da pena verte». «Mamá, una cuidadora cuesta 1.000 euros al mes. No tenemos ese dinero». «Bueno, tu padre y yo podemos aportar algo». «¿Cuánto?». Su madre titubeó. «Pues 200, quizá 300 euros. No podemos más. Tenemos el crédito del coche. No es suficiente». «¿Y Lucía?». Sofía sonrió con amargura. «Lucía viene una vez por semana. 20 minutos. Bueno, es que tiene su trabajo. ¿Entiendes? Mamá, yo también tengo trabajo. Y un marido. Y estoy allí todos los días». Su madre suspiró. «Ya sabes cómo es Lucía. Ella no puede. Tú eres más fuerte». Sofía colgó. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se las tragó. No era más fuerte. Simplemente, era más conveniente abusar de ella. Lucía, efectivamente, venía los domingos. Entraba en el piso, radiante, perfumada, con una bolsa enorme de fruta. «Abuelita, hola, te he traído manzanas, plátanos y mandarinas». La abuela la miraba e intentaba sonreír. «¿Cómo te encuentras?». «Mejor». Lucía se sentaba en el borde del sillón y le cogía la mano. «¿Mejor?», pronunciaba la abuela lentamente. «Genial, ¿sabes, abuela? Esta semana he acabado agotada en el salón. Tuve una clienta súper pesada. Nada le parecía bien. Le hice 3 peinados distintos y no le gustó ninguno. ¿Te lo puedes creer?». Lucía hablaba durante unos 15 minutos y luego miraba el reloj. «Uy, abuela, me tengo que ir. He quedado con unas amigas, pero vendré pronto, ¿vale?». Besaba a la abuela, le decía adiós con la mano y se iba. Sofía la acompañaba a la puerta. «Lucía, ¿por qué no te quedas un poco más?». «Sofía, no puedo. Tengo planes. Pero la abuela te necesita. Tú ya te las arreglas muy bien», dijo Lucía mientras se arreglaba el pelo frente al espejo del recibidor. «¿Eres tan responsable yo? La verdad es que no sirvo para cuidar enfermos. Se me parte el corazón». Se marchaba, dejando tras de sí una estela de perfume. Sofía volvía a la habitación. La abuela estaba sentada con la cabeza gacha. «No te enfades con ella», decía en voz baja. «No me enfado, abuela. Es así». Sofía se sentaba a su lado y le cogía la mano. A finales de diciembre, en el trabajo le ofrecieron a Sofía hacer la guardia de Nochevieja. Paga doble. Aceptó. Necesitaba el dinero. Las medicinas de la abuela eran caras y siempre había que comprar algo más. Javier recibió la noticia con irritación. «O sea, ¿que en Nochevieja también vas a trabajar, Javier? No puedo rechazarlo. Necesitamos el dinero». «Joder, Sofía. Todo el mundo celebra la Nochevieja en familia y tú te metes en el hospital. Pues vete con tus padres, o con tus amigos». Él la miró fijamente durante un largo rato. «¿Sabes? A lo mejor es lo que hago». Sofía pasó la Nochevieja en la sala de médicos con sándwiches y una infusión. Sus compañeros brindaron con vasos de plástico. Alguien encendió la televisión con el discurso del rey. Sofía estaba sentada, pensando en que antes, ella y Javier siempre celebraban esa noche junto. Preparaban la cena, ponían la mesa, veían películas. ¿Cuándo se había acabado todo aquello? La mañana del 1 de enero fue a casa de su abuela. Le llevó un poco de marisco y cava. «Abuela, vamos a celebrarlo». La abuela sonrió como pudo. Se sentaron las dos solas, comiendo y bebiendo. En la televisión daban un concierto. Todo era tranquilo, apacible, casi acogedor. «¿Estás cansada?», dijo la abuela. «No, ¿qué va?
Te veo. No mientas. Sofía bajó la mirada. La abuela siempre lo veía todo. Un poco cansada. Pero no pasa nada. Puedo con ello. La abuela extendió su mano izquierda y le tocó la mejilla. Gracias a ti. Las lágrimas brotaron solas. Sofía hundió la cara en el hombro de su abuela y lloró en silencio. La abuela le acariciaba la cabeza con la mano sana. Enero se arrastró, gris y frío. La abuela mejoraba. Ya podía estar sentada más tiempo, sujetar una taza por sí misma y caminar un poco con un andador. El habla se recuperaba lentamente, pero cada nueva palabra era una pequeña victoria. Sofía iba a verla todos los días. Veían series juntas. La abuela le contaba historias de su juventud. Sofía le leía libros en voz alta. Entre ellas surgió una cercanía especial que nunca antes habían tenido. ¿Sabes?, dijo la abuela un día, con la voz ya casi clara. He pensado mucho mientras estaba en la cama. Sobre la vida. Sobre la gente. ¿Y qué has pensado? Que la gente muestra su verdadera cara cuando las cosas se ponen difíciles. No cuando todo va bien, sino cuando va mal. Sofía asintió. Supongo que sí. Lucía es guapa. Divertida pero está vacía. Abuela, no digas eso. Escúchame. En 2 meses ha venido 3 veces. 3. ¿Y tú? Todos los días. Y veo lo cansada que estás, lo duro que es para ti. Pero vienes. Eres mi abuela. ¿Quién te iba a cuidar si no? La abuela la miró fijamente. Tus padres también vienen poco. Siempre con sus cosas, sus recados. ¿Y tú? Tú estás sola. Sofía se encogió de hombro. No importa. A finales de enero. La abuela dijo. Sofía, necesito ir al notario. ¿Para qué? Unos asuntos. Firmar unos papeles. Abuela, todavía estás débil. Mejor más tarde. No. Ahora. Llámalo para que venga a casa. Sofía no discutió. Encontró un notario que hacía visitas a domicilio. Llegó al día siguiente, con su maletín y un aire muy serio. Doña Carmen, ¿quería usted modificar su testamento? Sí. Muy bien, dígame. La abuela hablaba despacio, pero con claridad. Sofía estaba en la cocina, preparando un té. No oía de qué hablaban. Tampoco quería oírlo. Era asunto de su abuela. Media hora después, el notario salió. Todo listo. Los documentos están firmados y sellados. Con su permiso. Se fue. Sofía entró en la habitación. La abuela estaba sentada en el sillón, pálida y cansada. Abuela, ¿estás bien? Sí, solo un poco cansada. Acuéstate. Descansa. Sofía la ayudó a acostarse y la arropó con una manta. La abuela cerró los ojos. Sofía, si algo pasara. No va a pasar nada. No. Escúchame. Si pasara algo que sepas que he hecho lo correcto. Lo que había que hacer. Abuela, por favor, no hables así. Lo digo en serio. Recuérdalo. Sofía asintió, aunque no entendía muy bien a qué se refería. En febrero, Javier empezó a llegar a casa cada vez más tarde, a veces a las 11, a veces a medianoche. Olía raro, a un perfume que no era el suyo. Sofía no preguntaba, temía la respuesta. Una noche, al volver de casa de la abuela, Javier no estaba. Le escribió, ¿dónde estás? La respuesta llegó 1 hora después, en un bar con Pablo. Volveré tarde. Sofía se fue a la cama sola. Se despertó a las 3 de la madrugada. Javier seguía sin aparecer. Le llamó, pero él rechazó la llamada. Le escribió, Javier, ¿dónde estás? Estoy preocupada. No hubo respuesta. Llegó a las 5 de la mañana, borracho y ruidoso. Sofía, ¿qué haces despierta? Se desplomó en la cama, vestido. Estaba preocupada. Venga ya. Soy un hombre hecho y derecho. Empezó a roncar al minuto. Sofía se quedó sentada en el borde de la cama, mirándolo. Un extraño. Se había convertido en un completo extraño. Por la mañana, le dijo, Javier, tenemos que hablar. ¿De qué? De nosotros. ¿Qué está pasando? No pasa nada. Tú estás todo el día con tu abuela y yo me divierto por mi cuenta. Pero esto no puede seguir así. ¿Y cómo tiene que ser? ¿Quedarme en casa esperando a que te dignes a volver? No puedo abandonar a mi abuela. ¿Y a mí sí? Cogió su chaqueta y se fue. La puerta se cerró con tal estruendo que los cristales temblaron. Sofía se quedó de pie en medio de la habitación, sin saber qué hacer. Llorar, gritar, correr tras él. Pero simplemente se sentó en el sofá y se quedó mirando al suelo. Por la tarde, llamó Lucía. Hola, Sofía. Oye, estaba pensando, la abuela ya está mucho mejor. ¿No? Quizá ya pueda apañársela sola. Estás agotadísima. Deberías descansar un poco. Lucía, todavía no puede valerse sin ayuda. No sé, el domingo pasé a verla y parecía bastante animada. Eso es porque la cuido todos los días. Vale, vale. No te alteres. Solo me preocupo por ti. Sofía colgó. Claro. Preocuparse. En marzo,
La abuela se había fortalecido mucho. Ya podía caminar sola por el piso, prepararse comida sencilla y vestirse. La mano derecha todavía le funcionaba mal, pero con la izquierda había aprendido a hacer casi de todo. Sofía, has hecho tanto por mí, le dijo una tarde. No sé ni cómo agradecértelo. No tienes que agradecerme nada. Eres mi abuela. Sí que tengo que hacerlo. Me salvaste. Si no fuera por ti, no habría sobrevivido. Abuela, no digas tonterías. La abuela le cogió la mano. Lo veo todo. Veo que las cosas con Javier van mal. Veo que estás cansada. Veo lo difícil que es para ti. Quiero que sepas que nunca lo olvidaré. Sofía asintió, incapaz de hablar. A principios de abril, Javier llegó a casa antes de lo habitual. Tenía una expresión extraña, a la vez culpable y decidida. Sofía, siéntate. De verdad que tenemos que hablar. El corazón le dio un vuelco. Sofía se sentó en el sofá. Mira, he estado pensando, y creo que deberíamos dejarlo. Ella guardó silencio. Por dentro, se sentía completamente vacía. ¿Tú misma lo ves?, continuó él, sin mirarla a los ojos. Lo nuestro no funciona. ¿Tú estás siempre con tu abuela? Yo voy por mi cuenta. No vivimos, sobrevivimos. La abuela ya está mejor. Pronto no necesitará mi ayuda. No es solo por eso. ¿Y por qué es? Él guardó silencio y luego soltó de golpe. Estoy saliendo con Lucía. Silencio. Un silencio largo y ensordecedor. ¿Qué? Sofía no podía creer lo que oía. Con Lucía. Estamos juntos. Desde hace 2 meses. ¿Con mi hermana? Sofía. Surgió así. No lo planeamos. Es que ella me entiende. Es divertida. Alegre. Con ella me siento bien. ¿Y conmigo te sientes mal? Se encogió de hombro. Has cambiado. Estás siempre cansada, enfadada. Solo piensas en tu abuela. Sofía se levantó. Por dentro, todo era un caos, pero su voz sonó firme. Vete. ¿Qué? Vete de aquí. Ahora mismo. Sofía, por favor, hablemos como personas civilizadas. Fuera. Él suspiró, fue al dormitorio y empezó a recoger sus cosas. Sofía, de pie en el pasillo, lo observaba mientras metía en una bolsa camisas, vaqueros, la maquinilla de afeitar. 10 minutos después, estaba listo. Ya vendré a por el resto, dijo en la puerta. Sofía, no te enfades, es lo mejor para todos. Vete. Se fue. La puerta se cerró. Sofía se derrumbó en el suelo del pasillo y se echó a llorar. Por primera vez en todos esos meses, lloró de verdad, con sollozos ahogados, sin poder contener las lágrimas. Su marido se había ido con su hermana, con Lucía, la que iba a heredar el piso. Todo encajaba. Sofía no supo cuánto tiempo estuvo sentada en el suelo del pasillo. Las lágrimas se secaron, pero dentro quedó un vacío inmenso. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo. Ojos rojos, rostro pálido, el pelo revuelto. ¿Quién querría a alguien así? El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. Sofía, ¿sabes que Javier y Lucía están saliendo? Sofía se quedó mirando la pantalla. Así que ya lo sabían todos. Genial, respondió escuetamente. Sí. Su madre llamó al minuto. Hija, ¿pero por qué no decías nada? ¿Por qué no lo contaste? Me acabo de enterar. Dios mío, no sabía qué pensar. Lucía me lo confesó ayer. Dice que se han enamorado. Sofía, ¿cómo estás? Bien. No puedes estar bien. Tu marido y tu hermana. Mamá, estoy cansada. Hablamos más tarde. Colgó. No quería escuchar lamentaciones, ni cómo su madre justificaba a Lucía. No lo hizo a propósito. ¿El amor no se elige? Tienes que entenderlo. Al día siguiente, Sofía pidió la baja por enfermedad y fue a casa de su abuela. Necesitaba estar con alguien que no la traicionara. La abuela le abrió la puerta ella misma, casi sin ayuda del andador. Sofía, no te esperaba hoy. ¿Qué ha pasado? Sofía entró en el salón y se sentó en el sofá. Javier se ha ido. ¿A dónde? Con Lucía. La abuela se quedó paralizada. Su rostro palideció. ¿Cómo que con Lucía? Están saliendo. Desde hace 2 meses. Me lo dijo ayer y se fue. La abuela se dejó caer lentamente en el sillón. Le temblaba la mano. No puede ser. ¿Puede ser? Lo he oído de su propia boca. Un largo silencio. La abuela miraba por la ventana, moviendo los labios como si estuviera contando algo. El piso, dijo finalmente. Ha sido por el piso. No lo sé. No, yo sí lo sé. Sabía que le dejaba el piso a Lucía y lo ha planeado todo. Es un calculador. Sofía se encogió de hombro. ¿Puede ser? O a lo mejor de verdad se enamoró. Tonterías. A las que son como Lucía no se las ama. Se las mira. Y luego se las deja. Sofía sonrió con amargura. A mí me dejó más rápido. Sofía. La abuela se levantó, se acercó y la abrazó.
Sofía hundió la cara en su hombro y volvió a llorar. ¿Qué he hecho mal? Nada. Has hecho todo bien. Simplemente, te topaste con una mala persona. Estuvieron sentadas mucho tiempo, abrazadas. La abuela le acariciaba el pelo, como cuando era niña. ¿Sabes qué? Dijo finalmente la abuela. Que vivan su vida. Ya veremos en qué acaba todo esto. Las 2 semanas siguientes fueron una pesadilla. Sus padres la llamaban todos los días, intentando convencerla de que no rompiera la relación con su hermana. Entiéndelo. Lucía también lo está pasando mal, decía su madre. No quería hacerte daño. Sí, claro, replicaba Sofía y colgaba. Su padre intentaba ser diplomático. Sofía, entiendo que te duela. Pero la vida es así. La gente se separa, se junta, hay que aceptarlo. Papá, es mi hermana. ¿Y qué? Tu hermana también es una persona. También quiere ser feliz. Sofía colgó. Así que la felicidad de Lucía era más importante. Como siempre, Javier recogió el resto de sus cosas cuando Sofía no estaba en casa. Dejó las llaves sobre la mesa y una nota. Lo siento, será lo mejor para todos. Vaya suerte. Sofía arrugó la nota y la tiró a la basura. A finales de abril, llamó Lucía. Hola, Sofía. Oye, ¿de verdad que no quieres hablar conmigo? No. Venga, mujer. Éramos hermanas. Éramos. Sofía. Entiéndelo. No quise hacerlo. Surgió así. Javier y yo tuvimos como una chispa. ¿Una chispa? Sí. Química. Tú misma lo sabes. Él era genial. Sofía. No te enfades. Entiendo que te duela. Pero de verdad que nos queremos. Y vamos a casarnos. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué? Lo hemos decidido. ¿Para qué esperar? Javier ya ha solicitado el divorcio. En cuanto sea oficial, nos casamos. Enhorabuena. Sofía, no seas así. Al menos ven a la boda. Por favor. Lucía, vete al diablo. Sofía colgó y apagó el teléfono. Por la noche, se sentó en la cocina con una infusión, mirando por la ventana. Abajo, unos niños jugaban. Alguien paseaba a un perro. Los coches pasaban. La vida seguía, mientras que la suya se había derrumbado. El divorcio se tramitó rápidamente. Javier no reclamó nada. Sofía tampoco. Simplemente firmaron los papeles y se separaron. Ni siquiera fue al registro civil, envió a un representante. En mayo, llegó la invitación de boda. Una bonita tarjeta con letras doradas. Lucía y Javier os invitan a compartir con ellos la alegría de su enlace. Sofía rompió la invitación y la tiró. Sus padres vinieron a verla una semana después. Parecían culpables, pero decididos. Sofía, entendemos que es duro para ti, y empezó su madre. Pero Lucía es tu hermana. Está preocupada porque estás enfadada con ella. ¿Habláis en serio? Hija, no puedes ponerte así. La familia es sagrada. Javier ya es un extraño, pero Lucía es tu sangre, la sangre que se llevó a mi marido. Bueno, las cosas pasaron así. La vida es impredecible. Su padre carraspeó. Sofía, no estamos justificando a Lucía. Pero es joven, una tonta. Se enamoró. Pasa, a veces pasa. Y además, continuó la madre, piénsalo. Javier se habría ido de todas formas, si no con Lucía, con otra. Vuestro matrimonio ya estaba condenado. O sea, ¿que es culpa mía? No, tuya no. Simplemente, las cosas se dieron así. Y a Lucía de verdad que le hace falta este piso. Ya sabes que vive en una habitación alquilada, con Javier. Podrán vivir allí. Sofía se levantó. Está todo claro. El piso es más importante. Hija, por favor, marchaos. Sus padres se miraron, suspiraron y se fueron. Sofía se quedó sola. La boda se fijó para el 15 de junio. Sofía se enteró por la abuela, a quien Lucía se lo había comunicado personalmente. ¿Te lo puedes creer? Se indignaba la abuela. Vino ayer, toda radiante. Me dice, abuela, que nos casamos. Ven a la boda. Casi la echo de casa. Abuela, no valía la pena. ¿Cómo que no? Es una bajeza. Que vivan su vida. Ya me da todo igual. La abuela la miró fijamente. No te da igual. Lo veo en tus ojos. Sofía bajó la mirada. Vale, no me da igual. ¿Pero qué puedo hacer? Nada. Simplemente, seguir viviendo. Y recuerda, la verdad siempre sale a la luz. Siempre. El 14 de junio, el día antes de la boda, Sofía estaba en casa intentando no pensar en que al día siguiente Javier se convertiría en el marido de su hermana. El teléfono sonó varias veces. Sus padres, una amiga. No contestó. Por la tarde, recibió un mensaje de Lucía. Sofía, te lo pido por última vez, ven mañana. Te pido perdón por todo. Quiero que estés allí. Sofía miró el mensaje, sonrió con amargura y bloqueó el número. Se acostó tarde, pero no conseguía dormir.
Los pensamientos daban vueltas en su cabeza. Javier y Lucía tendrían el piso, vivirían allí, felices. Y ella, sola en un apartamento de alquiler. A las 3 de la madrugada, sonó el teléfono. Un número desconocido. Sofía contestó. Diga, Sofía. Soy yo. La abuela. La voz era baja, cansada. Abuela, ¿qué pasa? Nada. Es que no puedo dormir. No dejo de pensar. ¿En qué? En la justicia. En que la gente recibe lo que se merece. No siempre al momento, pero lo recibe. Abuela, ¿estás bien? Sí, hija. Solo quería decirte que no te preocupes. Todo saldrá bien, te lo prometo. ¿Estás segura? Totalmente. Se despidieron. Sofía colgó y volvió a intentar dormir. La mañana del 15 de junio se despertó con la cabeza pesada. El día de la boda. Se levantó, se preparó un café y encendió la televisión. Necesitaba ocupar la mente con algo. A las 11, llamó la abuela. Sofía, ven a casa. Urgente. ¿Qué ha pasado? Ven y te lo explico. Sofía se vistió y fue. La abuela le abrió la puerta al instante. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos. Abuela, ¿qué te pasa? Siéntate y escucha. Se sentaron a la mesa. La abuela sirvió té, pero no bebió. Sofía, quiero decirte algo. ¿Recuerdas que en enero vino el notario? Lo recuerdo. Aquel día cambié el testamento. Sí, me lo dijiste. No, no lo has entendido. Lo puse a tu nombre. Sofía se quedó helada. ¿Qué? El piso. Te lo he dejado a ti en herencia. ¿A ti? No a Lucía. Silencio. Un silencio largo y ensordecedor. ¿Pero por qué? Porque te lo mereces. Tú me cuidaste. Estuviste a mi lado cuando estaba mal. Lucía venía una vez por semana, 20 minutos, y me di cuenta de lo que valía cada una. Pero ellos no lo saben. No, no se lo he dicho a nadie. ¿Y tú tampoco lo digas? De momento, Sofía permanecía sentada, incapaz de moverse. Abuela, pero Lucía cree que el piso es suyo. Y Javier también. Que lo crean. La verdad se sabrá después de mi muerte. No hables así. La abuela sonrió. Sofía, tengo 75 años. He sobrevivido a un ictus. Cualquier cosa puede pasar. Y quiero que lo sepas. El piso es tuyo. Los documentos están en la notaría. Todo es legal. Sofía cogió la mano de su abuela. ¿Pero por qué me lo dices ahora? Para que no te preocupes. Para que sepas que no van a conseguir nada. Ni Lucía, ni ese sinvergüenza de Javier. Pero hoy se casan. ¿Y qué? Que se casen. Ya se enterarán de la verdad después. Sofía estaba sentada, intentando asimilar lo que acababa de oír. El piso. Era suyo. No de Lucía. Suyo. Abuela, gracias, pero no puedo aceptarlo. Puedes y lo aceptarás. Es mi decisión, y es la correcta. Se quedaron sentadas, cogidas de la mano. Por la ventana entraba la luz del amanecer. En algún lugar, Lucía se estaría vistiendo de novia. En algún lugar, Javier se estaría abrochando el traje. Se preparaban para su felicidad, mientras Sofía estaba en la cocina de su abuela, sosteniendo en sus manos las llaves de su futuro. ¿Qué hago ahora?, preguntó. Vivir. Simplemente, vivir y esperar. ¿Esperar a qué? La abuela sonrió misteriosamente. Ya lo verás. Sofía se fue de casa de su abuela a la 1 de la tarde. La boda debía empezar a las 3. Llegó a casa, se tumbó en el sofá y se quedó mirando al techo. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Una fotografía. Lucía con un vestido blanco, Javier con un traje. Ambos sonreían. El pie de foto decía, somos felices. Lástima que no estés con nosotros. Sofía miró la foto. Una pareja guapa. Feliz. Javier abrazaba a Lucía por la cintura. Ella se acurrucaba contra él. Una imagen perfecta. Miró el reloj. Las 3. Ahora mismo se estaban casando. Las 4. Probablemente. El banquete. Las 5. Brindis. Felicitaciones. Sofía se levantó y se acercó a la ventana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja. Una tarde preciosa. El día en que su marido se casaba con su hermana. La mañana empezó con una llamada. Sofía se despertó por la vibración del teléfono en la mesilla. La pantalla marcaba las 7:05. Número desconocido. Cogió el teléfono. ¿Diga? ¿La señora Sofía García? Una voz de hombre desconocida, formal, seca. Sí. ¿La llama el notario? El señor Petrov. Lamento informarle de que doña Carmen Rivera falleció esta noche. El teléfono se le resbaló de las manos. Sofía se quedó sentada en la cama, incapaz de moverse. No podía ser. Ayer mismo habían hablado. La abuela estaba bien, cansada, pero bien. ¿Hola? ¿Me oye? Insistía la voz al otro lado. Sofía recogió el teléfono con manos temblorosas. La oigo. ¿Qué ha pasado? La encontró la vecina esta mañana.
Murió mientras dormía. En paz. Los médicos dicen que fue el corazón. A su edad y después de un ictus, era de esperar. Lo siento mucho. Gracias, susurró Sofía y colgó. Se quedó sentada, mirando a la pared. La abuela había muerto. Esa misma noche. Su última conversación, sus últimas palabras, la verdad siempre sale a la luz. Las lágrimas empezaron a brotar solas. En silencio, sin sollozos. Sofía lloraba sin poder parar. El funeral se fijó para el 18 de junio. 3 días para organizarlo todo. Sofía se encargó de cada detalle, el ataúd, las coronas, el velatorio. Sus padres ayudaban, pero más bien estorbaban. Su madre no paraba de llorar. Su padre deambulaba perdido. Lucía no apareció. Llamó una vez. Su voz era fría. Iré al funeral. Pero que sepas que no te perdono. No necesito tu perdón, respondió Sofía y colgó. Javier no llamó. Se mantuvo en silencio. Sofía agradeció ese silencio. El 18 de junio amaneció nublado. Un cielo gris, una lluvia fina. Junto a la tumba se reunió toda la familia, los vecinos, los amigos de la abuela. Bajaron el ataúd lentamente mientras un sacerdote rezaba en voz baja. Sofía, de pie al borde de la fosa, observaba cómo desaparecía bajo tierra la persona más importante de su vida. La que no la traicionó, la que la apoyó, la que lo entendió todo. Adiós, abuela, susurró. Gracias por todo. Lucía estaba un poco apartada, con un vestido negro y los ojos enrojecidos. A su lado, Javier, pálido y sombrío. No se acercaron a Sofía. Se mantuvieron distantes. Después del funeral, todos se reunieron en el piso de la abuela para el velatorio. Sofía puso la mesa, pastas, canapés, café. La gente llegaba, daba el pésame, comía, bebía y se iba. Sus padres estaban en la cocina, hablando en voz baja con unos parientes lejanos. Lucía y Javier se habían instalado en un rincón del salón y apenas intercambiaban palabra. Sofía vio cómo Lucía se apartaba de él cuando intentó cogerle la mano. Hacia las 6 de la tarde, los invitados se habían marchado. Solo quedaban los más cercanos, sus padres, Lucía, Javier y un par de tías. Sonó el timbre. Sofía abrió. En el umbral estaba el notario, el señor Petrov, un hombre alto de unos 50 años, con un traje impecable y un maletín. Buenas tardes. Disculpen que venga en un día como este, pero es necesario leer el testamento. Todos guardaron silencio. El notario entró en el salón, se sentó a la mesa y sacó unos documentos del maletín. Bien, testamento de doña Carmen Rivera, redactado el 23 de enero de 2025. Carraspeo. Todos mis bienes, a saber, el piso de 2 habitaciones sito en la calle del Jardín, número 7, piso 23, se los lego a mi nieta, doña Sofía García. Silencio. Un silencio denso y pesado. Lucía se levantó de un salto. ¿Qué? Eso es un error. No hay ningún error, respondió el notario con calma. Aquí está el documento, la firma de doña Carmen y el sello. Es todo legal. Pero ella dijo que el piso era mío. Me lo prometió. Inicialmente, así era. Pero en enero, doña Carmen modificó su testamento. Lucía se giró hacia Sofía, con los ojos ardiendo de rabia. Has sido tú. Tú la convenciste. Yo no la convencí de nada. Se levantó Sofía y miró a su hermana a los ojos. Yo misma me enteré hace poco. ¿Mientes, señorita? Por favor, cálmese, intervino el notario. Todo se hizo conforme a la ley. Doña Carmen estaba en pleno uso de sus facultades mentales. No hubo coacción alguna. Fue su propia decisión. Su madre se llevó las manos a la cabeza. Sofía. ¿Pero por qué? ¿Por qué la abuela decidió eso? Sofía miró a su madre, luego a Lucía y después a Javier, que estaba sentado con el rostro blanco como el papel. Porque fui yo quien la cuidó cada día. Durante 3 meses, mientras los demás veníais una vez por semana. 20 minutos. Pero es que trabajábamos, gritó Lucía. No podía venir todos los días. Yo también trabajaba. Pero venía. No es justo. ¿No es justo? Sofía dio un paso al frente. ¿Sabes lo que no es justo? Quitarle el marido a tu hermana. Eso no es justo. Lucía se tambaleó, como si hubiera recibido una bofetada. Sofía, por favor, su padre intentó interponerse. No es momento de hablar de esto. No, sí que lo es. Porque todos fingís que no ha pasado nada. Que es normal traicionar a tu propia hermana. Yo no te he traicionado. Lucía ya lloraba a gritos. Nos enamoramos. Te enamoraste del piso, dijo Sofía en voz baja. Y él también. Admítelo, Lucía. Ni siquiera lo querías hasta que te enteraste de lo del piso. Lucía calló. Las lágrimas corrían por sus mejillas, emborronando el rímel. Javier se levantó. Su rostro era ceniciento, sus labios temblaban. Sofía, yo no lo sabía. Te juro que si hubiera sabido que el piso era tuyo, ¿no te habrías ido?
Sofía sonrió con desdén. Entiendo. No, no quería decir eso. ¿Y qué querías decir, Javier? ¿Que me querías a mí? ¿Que Lucía fue un error? ¿O que simplemente te equivocaste en tus cálculos? Él no respondió. Pues eso, Sofía se giró hacia el notario. ¿Qué tengo que firmar? Estos documentos. El piso pasa a ser de su propiedad. Sofía cogió un bolígrafo y firmó. Con un trazo firme y claro. El piso ahora era suyo. El notario recogió los papeles y los guardó en su maletín. Enhorabuena. Y mi más sentido pésame por su pérdida. Doña Carmen era una mujer excepcional. Asintió y se fue. El silencio se apoderó de la habitación. Todos miraban a Sofía. Así que eso es todo, dijo Lucía, secándose las lágrimas. Has ganado. ¿Contenta? Yo no he ganado, la miró Sofía. Simplemente, no he perdido. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia? El piso es tuyo y yo me he quedado sin nada. Te has quedado con un marido. ¿Mi exmarido? Que se casó contigo por un piso. Que lo disfrutes. Lucía se volvió hacia Javier y lo miró fijamente. Él desvió la mirada. ¿Es verdad? Preguntó ella en voz baja. ¿Fue por el piso? Lucía, yo no. O sea, no solo. ¿No solo? Lucía agarró su bolso. Se acabó. Me voy. Y ojalá te pudras, Javier. Salió del piso dando un portazo. Javier corrió tras ella. Lucía. Espera. La puerta se cerró de nuevo. Solo quedaron Sofía y sus padres. Su madre estaba sentada en el sofá, con la cara entre las manos. Su padre, de pie junto a la ventana, miraba a la calle. Pues ya está, dijo finalmente la madre. Ya no hay familia. Mamá, no había familia desde el momento en que decidisteis que una hija era más importante que la otra. Sofía, ¿cómo puedes decir eso? Fácilmente. Siempre elegisteis a Lucía. Siempre. Ella era la guapa. La llamativa, la que más lo necesitaba. ¿Y yo qué? Yo era el ratón gris que ya se las apañaría sola. Hija, no pensamos. Exacto. No pensasteis. Pues ahora, pensad. Estoy harta de ser la conveniente. Sofía cogió su bolso y su abrigo. ¿A dónde vas? Su padre se giró. A casa. Mejor dicho, esta es mi casa ahora. Vosotros ide a la vuestra. Y decidle a Lucía que si quiere hablar como una persona normal, estoy dispuesta. Pero solo como una persona normal, sin histerias ni acusaciones. Salió al rellano, se apoyó en la pared y respiró hondo. Le temblaba todo el cuerpo. Acababa de destrozar a su familia. O no, simplemente había demostrado que llevaba mucho tiempo destrozada. Sus padres salieron un minuto después. Pasaron a su lado en silencio. Su madre sollozaba, su padre la sujetaba del brazo. Sofía volvió a entrar en el piso. Silencio, vacío. Solo el olor de la comida del velatorio y el leve tic-tac del reloj de la abuela en la pared. Recorrió las habitaciones. Aquel era el sillón donde la abuela se sentaba junto a la ventana. Aquella, la cama donde estuvo tumbada después del ictus. Aquella, la mesa donde tomaban el té y hablaban de todo. Gracias, abuela, susurró. Gracias por todo. Los días siguientes los pasó entre trámite. Poner los papeles en regla, cambiar los recibos de la comunidad, recoger las cosas de la abuela. Sus padres no ayudaron. Lucía no llamó. Javier tampoco dio señales de vida. Sofía lo hizo todo sola. Vació armarios, repasó la ropa de su abuela, sus libros, sus fotografías. En un cajón encontró un sobre con su nombre. Dentro había una carta. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No llores. He vivido una vida larga y he muerto en paz. Quiero que sepas que siempre fuiste mi favorita. Inteligente, buena, honesta. Lucía es guapa, pero está vacía. Tú eres auténtica. Este piso es tuyo porque te lo has ganado. No por cuidarme, sino por tu corazón. Vive aquí. Sé feliz. Encuentra a un buen hombre que te valore a ti, no a un piso. Y recuerda, siempre estoy contigo. ¿Te quiere? ¿Tu abuela Carmen? Sofía se apretó la carta contra el pecho y lloró. Por última vez. Las últimas lágrimas. Luego se secó los ojos. Se levantó y empezó a planear la reforma. Contrató a unos obreros. Eligió el papel pintado. Compró muebles nuevos. Necesitaba renovar el piso, hacer lo suyo. Una semana después, llamó su madre. Sofía, ¿qué tal estás? Bien, de reformas. Oye, Lucía y Javier se han divorciado. Sofía se quedó paralizada. ¿Qué? Ella solicitó el divorcio. Dice que no quiere vivir con él, que no puede, que la engañó. Ya veo. Sofía lo está pasando muy mal. ¿Podrías hablar con ella? Si ella quiere. Estoy dispuesta. Vale, se lo diré. Lucía llamó 2 días después. Tenía la voz baja, ronca. Sofía, ¿puedo ir a verte? Ven. Se encontraron en una cafetería cerca de casa. Lucía llegó sin maquillar,
con unos simples vaqueros y un jersey. Parecía cansada, envejecida. Hola, se sentó frente a ella. Hola. El camarero les tomó nota y se fue. Guardaron silencio. Sofía. Lo siento, dijo finalmente Lucía. Fui una imbécil. Lo fuiste. Tenías razón. Me gustaba la idea de haber ganado, de que iba a tenerlo todo. Lucía, tú siempre ganabas. No. La que ganaba eras tú. Lo que pasa es que yo no lo veía. Lucía se secó una lágrima. Tú eres fuerte, inteligente, honesta. Y yo soy un envoltorio bonito. Nada más. No digas eso. ¿Por qué? Es la verdad. He vivido toda mi vida de mi físico. ¿Y qué he conseguido? Un traidor que me ha utilizado. Y yo he conseguido un traidor que me ha abandonado. Somos dos imbéciles, sonrió Sofía. Parece que sí. El camarero trajo los cafés. Bebieron en silencio. Sofía. No te pido perdón, dijo Lucía, dejando la taza. Sé que no tengo derecho. Pero quiero que sepas que lo siento muchísimo. Yo también lo siento. Lo he dejado. A Javier. Intentó volver. Pero no quiero. Con él o sin él, da igual. Lo importante es que me he dado cuenta de quién es. ¿Y quién es? Un cascarón vacío. Bonito, pero vacío. Lucía sonrió con amargura. Como yo. Tú no eres un cascarón vacío. ¿Cómo lo sabes? Porque estás aquí. Porque has venido y lo has admitido. Terminaron el café y salieron a la calle. Llovía. Sofía, ¿puedo hacerte una pregunta tonta? Adelante. ¿Me perdonarás algún día? Sofía miró a su hermana. A sus ojos rojos, al pelo mojado por la lluvia, a los labios temblorosos. No lo sé. Lucía, sinceramente, no lo sé. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Lucía asintió. Se dio la vuelta y se alejó por la calle. Sofía la siguió con la mirada hasta que su figura desapareció al girar la esquina. La reforma terminó en agosto. El piso se transformó, paredes claras, muebles nuevos, cortinas frescas. Sofía se mudó definitivamente. Dejó el piso de alquiler. Dejó el trabajo en el centro de salud. Hacía tiempo que quería hacerlo, pero no se atrevía. Ahora que no tenía que pagar un alquiler, podía permitirse cambiar de trabajo. Se apuntó a un curso de masajista. Siempre le había interesado la medicina alternativa. Quería probar. Estudiar fue duro, pero interesante. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que vivía, no que sobrevivía. Sus padres llamaban de vez en cuando. La relación seguía siendo tensa. Su madre intentaba recuperar el contacto, pero el rencor persistía. Con Lucía se veía a veces. Tomaban un café. Hablaban de trivialidades. No había confianza, pero sí una paz frágil. Quizá con el tiempo las cosas mejorarían. Javier no volvió a aparecer. Sofía oyó que se había mudado a otra ciudad. Mejor. Que construyera su vida allí. Sin ella, sin Lucía, sin el piso de otra. Un día de septiembre, Sofía estaba sentada en una cafetería después de clase, tomando un capuchino y leyendo un libro. Un hombre se acercó a su mesa. Perdona, ¿está libre este sitio? Ella levantó la vista. Era alto, de unos 35 años, pelo oscuro y unos amables ojos marrones. Sí, siéntate. Él se sentó y pidió un café solo. Estuvieron en silencio. Luego, él miró el libro que ella leía. Anatomía humana. ¿Eres médico? No. Estoy estudiando para ser masajista. Interesante. Yo soy fisioterapeuta. Trabajo en un centro de rehabilitación. Empezaron a hablar. Se llamaba David. Se había mudado a la ciudad hacía poco. Vivía de alquiler cerca. Divorciado. Sin hijos. Le gustaba el senderismo, los libros, la música clásica. Volvieron a quedar, y otra vez. Luego David la invitó al teatro, y después a una exposición. Él era diferente, tranquilo, atento. No la apresuraba, no la presionaba. Simplemente, estaba a su lado. Una tarde, mientras paseaban por el río, David le preguntó: Sofía, ¿tenías a alguien antes? Tenía un marido. Es marido. ¿Qué pasó? Se fue con mi hermana. Pensó que ella heredaría un piso. David se detuvo y la miró. ¿En serio? En serio. Pero el piso lo heredé yo. Y él se dio cuenta de que se había equivocado. Intentó volver. ¿Y tú? Y yo le cerré la puerta. David sonrió. ¿Hiciste bien? Siguieron caminando, cogidos de la mano. El calor de su palma la tranquilizaba. En octubre, Sofía terminó el curso, obtuvo su diploma y empezó a recibir a sus primeros clientes. Le gustaba su trabajo. Ayudar a la gente, aliviar el dolor, ver su gratitud era algo completamente distinto al centro de salud, con sus colas interminables y sus pacientes irritados. David la apoyaba, la ayudó a montar una consulta en una de las habitaciones y le trajo a sus primeros clientes. «Eres una valiente», le decía.
No todo el mundo se atreve a empezar de cero. No tenía otra opción. Sí que la tenías. Podrías haberte quedado en el centro de salud y quejarte de la vida. Pero elegiste otro camino. En noviembre, casi un año después de la muerte de su abuela, Sofía estaba sentada junto a la ventana con una taza de té. Afuera nevaba. Los copos caían suavemente, cubriendo la ciudad con un manto blanco. El teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Sofía, una pregunta. ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo empezaste a vivir de nuevo? Sofía miró la pantalla y escribió: simplemente decidí que me merecía algo mejor. Y fui a por ello. La respuesta llegó al instante: yo también quiero eso. No sé cómo. Empieza por algo pequeño. Decide qué quieres y vea por ello. Gracias, de verdad, por no darme la espalda. Sofía sonrió. Quizá Lucía estaba cambiando de verdad. O lo intentaba. Y eso ya era algo. En diciembre, David la invitó a cenar. A un restaurante especial con vistas a la ciudad. Velas, música, una mesa elegantemente dispuesta. Sofía, quiero decirte algo. Le cogió la mano. Llevamos saliendo medio año, y me he dado cuenta de que eres la persona con la que quiero estar. David, espera, no te estoy metiendo prisa. Sé que has tenido una experiencia difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí, no por el piso, ni por el dinero, ni por nada de eso, simplemente porque contigo estoy bien. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrima, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor, sino de gratitud. Yo también estoy bien contigo. Entonces, estemos juntos. ¿De verdad? Ella asintió. Él se levantó, rodeó la mesa y la besó con ternura. Con cuidado. La Nochevieja la celebraron los dos solos, en el piso de la calle del Jardín. Pusieron la mesa, encendieron velas y vieron películas clásicas españolas. A medianoche, salieron al balcón. La ciudad brillaba con miles de luces, y a lo lejos estallaban los fuegos artificiales. Pide un deseo, dijo David. Sofía cerró los ojos. Pensó en su abuela, en el camino que había recorrido. Pensó en Lucía, que todavía se estaba buscando a sí misma. Pensó en sus padres, con quienes la relación mejoraba lentamente. Pensó en sí misma. ¿Ya? Sí. ¿Y qué has pedido? Que a todos nos vaya bien. ¿A mí? ¿A Lucía? ¿A mis padres? Que todos encontremos nuestra felicidad. David la abrazó por los hombros. Y así será, seguro. Se quedaron en el balcón, mirando la ciudad. La nieve caía lentamente, envolviendo las calles en silencio. Empezaba un nuevo año. Una nueva vida. Sofía pensó en cómo, un año atrás, estaba sentada en la sala de médicos del hospital, sola y agotada. Y ahora estaba en su propio piso, junto a un hombre que la quería por ser ella. Sin más, porque su abuela tenía razón. La verdad siempre sale a la luz, y los que se lo merecen, reciben su recompensa. No siempre al momento, pero la reciben. Abajo se oyeron voces, risas. Los vecinos habían salido a la calle a felicitarse. ¿Vamos con ellos?, propuso David. Vamos. Bajaron y se unieron a la celebración. Sofía, de pie entre la gente, con una copa de cava en la mano, sonreía. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en su sitio. La vida continuaba, y era buena.